Matanza de Atocha. 24 de enero 1977. La matanza de Atocha de 1977 fue un atentado terrorista cometido por terroristas de extrema derecha en el centro de Madrid la noche del 24 de enero de 1977, en el marco del llamado terrorismo tardofranquista. 5 abogados laboralistas del Partido Comunista de España, PC, y de comisiones obreras fueron asesinados, lo que marcó la transición española iniciada tras la muerte del dictador Francisco Franco. Los abogados laboralistas asesinados fueron Enrique Valdelvira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo. También mataron al estudiante de Derecho Serafín Holgado y al administrativo Ángel Rodríguez Leal. Además, en el atentado fueron gravemente heridos Miguel Saravia Gil, Alejandro Ruiz Huerta Carbonell, Luis Ramos Pardo y Lola González Ruiz. Un comando ultraderechista penetró en un despacho de abogados laboralistas de comisiones obreras y militantes del Partido Comunista de España, PC, situado en el número 55 de la calle de Atocha y abrió fuego contra los allí presentes, matando a 5 personas y dejando heridas a 4. Fueron condenados José Fernández Cerrá y Carlos García Juliá a un total de 193 años a cada uno de ellos, y a Francisco Albadalejo, vinculado a FET de las Jones, a un total de 73 años. El periódico italiano Messaggero publicó en marzo de 1984 que neofascistas italianos habían participado en la matanza, tesis que fue respaldada en 1990, cuando un informe oficial italiano relató que Carlo Cicutini, un neofascista italiano próximo a la organización Gladio, una red clandestina anticomunista dirigida por la CIA, había participado en la matanza. Cicutini había escapado a España, donde adquirió la nacionalidad española, después del atentado de Peteano de 1972, hecho con Vincenzo Vinciguerra. En la actualidad, existen calles y plazas en 23 ciudades de la Comunidad de Madrid que recuerdan a las víctimas del atentado. El atentado. Los terroristas llamaron al timbre del piso entre la hora 22:30 y 22:45. Al parecer, iban en busca del dirigente comunista Joaquín Navarro, secretario general del Sindicato de Transportes de en Madrid, convocante de unas huelgas anteriores que, en buena medida, desarticularon la que llamaban mafia franquista del transporte. Al no encontrarlo, ya que había salido un poco antes, decidieron matar a los presentes. Eran 2 jóvenes con armas de fuego con quienes iba una tercera persona, encargada de cortar los cables del teléfono y registrar los despachos. Esa misma noche, varios individuos asaltaron también un despacho del sindicato UGT, en la calle Fernando VI, que se hallaba vacío. Como consecuencia de los disparos resultaron muertos los abogados laboralistas Enrique Valdelvira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo, el estudiante de Derecho Serafín Holgado, y el administrativo Ángel Rodríguez Leal. Resultaron gravemente heridos Miguel Saravia Gil, Alejandro Ruiz Huerta Carbonell, Luis Ramos Pardo y Lola González Ruiz, casada con Sauquillo. Una de las abogadas del bufete, Manuela Carmena, logró evitar el atentado porque Luis Javier Benavides le había pedido usar su despacho para una reunión, así que se marchó a otro bufete situado a 2 manzanas de distancia en la misma calle. Carmena ha sido alcaldesa de Madrid entre 2015 y 2019. Legalización del PC. El PC seguía siendo ilegal. El secretario general del Partido Comunista de España, Santiago Carrillo, había regresado clandestinamente del exilio en febrero de 1976. Sin embargo, meses después su presencia era Vox Populi y su detención sirvió para forzar el reconocimiento y legalización del PC. Fue detenido el 20 de diciembre de 1976 y, al no existir motivos legales para mantenerlo en prisión ni expulsarlo de España, fue puesto en libertad días después. En los 2 días anteriores habían muerto otras 2 personas relacionadas con movimientos de izquierda, una a manos de la misma AAA y otra por un bote de humo lanzado por la policía a corta distancia durante una manifestación en protesta por la muerte del primero. Debido a todo ello, se temía una reacción violenta que ayudase a desestabilizar aún más la transición política. Al entierro de las víctimas de Atocha asistieron más de 100.000 personas.
fue la primera manifestación multitudinaria de la izquierda después de la muerte del dictador Franco, y transcurrió en silencio y sin incidentes. Le siguieron importantes huelgas y muestras de solidaridad en todo el país, además de un paro nacional de trabajadores el día después del atentado. En estas muestras de fuerza se dio la paradoja de que las fuerzas de seguridad incluso protegieron a los miembros de un partido todavía ilegal, contribuyendo en buena medida, incluso algunos lo consideran como el momento decisivo para su legalización. En abril, 3 meses después, la legalización se oficializó el día conocido como Sábado Santo Rojo, por ser sábado de la Semana Santa, festividad católica para así aprovechar y mitigar parte de la oposición política y militar en vacaciones. En febrero el gobierno de Adolfo Suárez ya había comenzado a legalizar otros partidos, como el PSOE o el PNV. La matanza de Atocha es quizás el clímax o el momento más grave de los distintos sucesos violentos que van sucediéndose, poniendo en peligro un cambio político y social en el país, con atentados del grupo terrorista vasco ETA, responsable de 28 muertos en 1977, el maoísta Grapo, en el mismo mes responsable de la muerte de 2 guardias civiles y un policía, o, por ejemplo, de otras organizaciones, como el Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario en junio se convocan las primeras elecciones generales democráticas posteriores a la dictadura franquista, en un ambiente de gran efervescencia o inquietud social y político que a muchos les recordó la proclamación de la Segunda República en 1931. Capturas. Los asesinos, creyéndose bien amparados por sus contactos políticos, no se tomaron la molestia de huir de Madrid. Desconocían que para el gobierno era una prioridad capturarlos, de tal modo que se confiase en el proceso de transición democrática. En pocos días, la Policía Armada detuvo a José Fernández Cerrá, Carlos García Juliá y Fernando Lerdo de Tejada en calidad de autores materiales de los hechos, y a Francisco Albadalejo Corredera, secretario provincial del Sindicato Vertical del Transporte, estrechamente vinculado con la mafia del transporte, como autor intelectual. También fueron detenidos Leocadio Jiménez Caravaca y Simón Ramón Fernández Palacios, excombatientes de la División Azul, por suministrar las armas, y Gloria Herguedas, novia de Cerrá, como cómplice. Sin embargo, los propios agentes declinaron cobrar la recompensa por su captura. Durante el juicio se llamó a declarar a conocidos dirigentes de la extrema derecha, como Blas Piñar y Mariano Sánchez Covisa. No obstante, hubo dudas y polémica de si no habría alguien con una mayor responsabilidad en los atentados. El juez de la Audiencia Nacional encargado del caso, Rafael Gómez Chaparro Aguado, se negó a investigar más allá de los encausados comentados. La fuga antes del juicio de Lerdo de Tejada, que continúa en paradero desconocido a pesar de que su delito prescribió en 1997, durante un extraño permiso penitenciario por Semana Santa que el juez Gómez Chaparro le concedió en abril de 1979, contribuyó a profundizar estas dudas que han perdurado hasta la actualidad. Además, Simón Ramón Fernández Palacios falleció el 23 de enero de 1979. La mayoría de los criminales estaban próximos a fe. La Audiencia Nacional condenó a los acusados a un total de 464 años de cárcel. José Fernández Cerrá y a Carlos García Juliá, autores materiales de los hechos, a 193 años de prisión cada uno, 63 años a Francisco Albadalejo Corredera, fallecido en prisión en 1985, 4 años a Leocadio Jiménez Caravaca, fallecido en 1985 de cáncer de laringe, y a Gloria Herguedas Herrando, a 1 año. Uno de los heridos, Miguel Ángel Sarabia, comentaba al respecto en 2005, aunque ahora parezca poca cosa, el juicio de los asesinos de Atocha, en 1980, pese a la arrogancia de los acusados, con camisa azul y muchos asistentes, también de uniforme, fue la primera vez que la extrema derecha fue sentada en el banquillo, juzgada y condenada. García Juliá se fugó también 14 años después, al serle concedida la libertad condicional con todavía pendientes más de 3.800 días o unos 10 años de prisión. Fue detenido en Brasil en 2018 y extraditado a España el 7 de febrero de Fernández Cerrá puesto en libertad tras 15 años en la cárcel,
Algunos lo sitúan trabajando en una empresa de seguridad. Jaime Sartorius, abogado de la acusación particular, declararía años después: faltan las cabezas pensantes. No nos dejaron investigar. Para nosotros, las investigaciones apuntaban hacia los servicios secretos, pero solo apuntaban. Con esto no quiero decir nada. Después de las revelaciones del primer ministro italiano Giulio Andreotti en octubre de 1990 acerca de la Red Gladio, una organización secreta anticomunista durante la Guerra Fría, un reporte del CSIS italiano informaba que Carlo Zicutini había participado en la matanza de Atocha. Sentencia condenatoria. El tribunal que dictó sentencia el 4 de marzo de 1980 consideró que los procesados Francisco Albadalejo, secretario del Sindicato Vertical del Transporte Privado de Madrid y vinculado a FET de las Jones, José Fernández Cerrá, Carlos García Juliá y Leocadio Jiménez Caravaca constituían un grupo activista e ideológico, defensor de una ideología política radicalizada y totalitaria, disconforme con el cambio institucional que se estaba operando en España. El fallo condenó a José Fernández Cerrá y Carlos García Juliá a un total de 193 años a cada uno de ellos, y a Francisco Albadalejo, a un total de 73 años. Carlos escapó a Brasil en 1994 tras pasar 12 años en prisión y conseguir la libertad condicional, pero en 2020 se tramitó su extradición. El 7 de febrero de 2020 fue trasladado a España por la Interpol y fue encarcelado en Soto del Real. Reconocimiento a las víctimas. El 11 de enero de 2002, el Consejo de Ministros concedió la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort a los 3 abogados y el estudiante fallecidos, mientras que a Ángel Rodríguez Leal, en tanto que administrativo, se le otorgó la Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Esta condecoración es la más alta distinción con la que se reconoce en la justicia de España a quienes han destacado a lo largo de su vida por sus méritos profesionales y humanos al servicio del derecho. En el mes de noviembre de 2005 falleció Luis Ramos, uno de los abogados heridos en el atentado. Sus amigos y la Fundación Abogados de Atocha le rindieron un homenaje en el Ateneo de Madrid el 14 de enero de 2006. Como lema del homenaje figuró la frase de Paul Eluard: si el eco de su voz se debilita, pereceremos. Miguel Saravia murió en Madrid el 20 de enero de 2007 tras una larga enfermedad, y el 30 de enero de 2015 lo hacía, también en Madrid, Lola González Ruiz. Enero de 1977. Han pasado 40 años de uno de los capítulos más sangrientos de la transición española. El asesinato de los abogados de Atocha. Se pusieron a disparar loca y salvajemente sobre nosotros. Yo sentía que se me iba la vida por el pecho. Mi hermano falleció esa noche y algunos ya llegaron muertos. 4 décadas después, la Sexta Columna se sienta con los testigos de aquel atentado que golpeó la historia de España. Te desmoronas, ¿no? Y me acuerdo que me eché a llorar. Es algo que te noquea totalmente, ¿no? Es decir, es algo tan fuerte, tan inesperado que pues un shock. ¿Quién los mató? ¿Por qué? Eran extrema derecha. Y estaban dispuestos a matar a quien fuera, ¿no? Había una voluntad de eliminar a los opositores al franquismo. Querían truncar la salida democrática. Su entierro se convirtió en un grito mudo por la libertad. Miles de personas tomaron las calles para homenajear a los abogados. Fue una movilización como nunca se había conocido hasta ese momento. Como lección contra los asesinos y contra los que atacaban la democracia, ¿no? La manifestación del entierro fue impresionante. 40 años después, recordamos a los abogados de Atocha. Su asesinato marcó el tránsito hacia la democracia. Ellos que habían luchado por la democracia
su muerte fue determinante de esa democracia por la que había luchado. Estos hombres fueron mártires, mártires de la democracia. El asesinato de los abogados de Atocha fue el capítulo más sangriento de los 7 días más difíciles de la transición española, los de la última semana de enero de 1977. Todo empieza el domingo 23. Una huelga en el transporte paraliza la ciudad de Madrid. El gobierno responde y la policía reprime a los manifestantes. La ultraderecha va más allá. En medio del caos, asesina a un estudiante de 19 años, Arturo Ruiz. El domingo por la mañana había una manifestación en la Gran Vía bastante numerosa, en donde efectivamente pues había grupos de ultraderecha. Entonces hubo uno que disparó una pistola y mató a Arturo Ruiz. Lunes 24 de enero. No ha pasado ni un día del asesinato. Miles de estudiantes piden justicia por Arturo Ruiz y la policía vuelve a cargar. Un bote de humo impacta en la cabeza de otra joven, una chica de 20 años, Mariluz Nájera. Ella también muere. El lunes por la mañana también hubo otra manifestación en donde también se mató a Mariluz Nájera. Con lo cual era una situación tensa, había como en el ambiente una situación de miedo. Hay miedo en las calles y en las instituciones. A la misma hora a la que muere Mariluz Nájera, los grapos secuestran a un alto mando del ejército, al teniente general Emilio Villascusa. Es un golpe directo a la cúpula militar. En 2 días ya ha habido 2 muertos y un secuestro. Antes de que acabe ese lunes, habrá 5 asesinatos más. Los abogados laboralistas de la calle Atocha. El 24 de enero del 77 es cuando se produce el atentado en Atocha, ¿no? Donde van a matar a 5 compañeros y vamos a resultar heridos 4 de nosotros, ¿no? 24 horas antes, la policía en Madrid, en una manifestación por la amnistía, había matado a una estudiante, Mariluz Nájera. El día anterior, gente de extrema derecha había asesinado a otro estudiante, Arturo Ruiz. Es decir, que realmente había una convulsión en las calles tremenda, ¿no? Viernes 28 de enero. La semana más cruda de la transición está a punto de acabar. Pero antes, un último episodio de violencia. Otra vez los Grapo. En esta ocasión, asesinan a 2 policías y un guardia civil. El sábado 29 se celebra el funeral por los agentes asesinados. ¡Arriba España! La ultraderecha se hace oír. Acusan al gobierno de estar siendo demasiado blando en su reacción. Encima de la disciplina está el honor. La marcha hacia la democracia está en peligro. Esa misma noche, Suárez aparece en la televisión. Pese a todas las dificultades y con su ayuda, vamos a seguir por el camino que ustedes mismos nos han marcado y que es, en definitiva, el camino de toda España. La semana que mataron a los abogados de Atocha fue la más difícil de la transición española. Fue la peor semana de la transición y la peor semana de hacía muchos años, porque fue una semana que era como una semana negra. En la Semana Negra de Madrid, que se llama, del 24 al 31 de enero de 1977. Fue una semana realmente trágica.
huelgas, protestas, represión y falta de libertades. En la España de 1977, los trabajadores necesitaban toda la ayuda que pudieran conseguir. Para eso acudían a los pocos despachos que existían, como este, el del número 55 de la calle Atocha. El problema es que caí enfermo, el empresario me dio totalmente de baja. En el centro de Madrid. Nos han avisado con 5 minutos, nos avisaron, nos dieron la carta de despido y nos han dejado en la calle. Allí, un grupo de abogados laboralistas luchaban por los derechos de los trabajadores. Solo cobraban si ganaban los juicios. Estaban vinculados al Partido Comunista y a comisiones obreras. Ella era la titular del despacho, Manuela Carmena, hoy alcaldesa de Madrid. Establecimos que todos ganábamos el mismo dinero, incluido las personas que trabajaban en la limpieza, y los ingresos que teníamos los reinvertíamos en montar otros despachos. Es decir, que intentábamos acoplarnos y vivir, digamos, nuestra esplendorosa juventud creando un mundo nuevo, aunque fuera mini. En ese mundo mini destacaban 3 despachos colectivos. Los 3 estaban dirigidos por mujeres. El despacho de Carmena, el de Cristina Almeida y el de Paca Sauquillo. Yo estaba en el despacho de Lista, Cristina Almeida estaba en el despacho Españoleto y Manuela Carmena estaba en el despacho de Atocha. Sauquillo conoce bien los asesinatos de aquella noche. A su hermano lo mataron allí. Y este era mi hermano, Javier Sauquillo. Manuela Carmena también tendría que haber estado allí el día de los asesinatos. Tenía prevista una reunión, pero a última hora la cambió a otro lugar cercano. Una llamada de teléfono la salvó de la muerte. Traslada tú tu reunión al 49 y yo me dejas en el 55, que me viene mejor porque es un poco más grande y somos muchos y tal. Entonces yo le dije, bueno, pues bueno, es un lío, pero no te preocupes, que mando un burofax a todos, lo cambiamos y nos lo llevamos al 49 y vosotros os venís al 55. El día del atentado, en Atocha 55 había también una reunión clandestina de los trabajadores del transporte. La dirigía el sindicalista Joaquín Navarro. Yo convoco una asamblea en Atocha 55 y me dicen cuando se iban ya para la calle: Navarro, te viene a tomar una caña, y le digo, marcharse para allá, yo voy a recoger estos papeles, los voy a guardar y me voy a tomar una caña con ustedes. Cuando yo salí andando por la escalera abajo, que era el 3er piso, lo que sí me dijeron que los asesinos se subieron arriba, un piso más arriba, y no se dieron cuenta que yo bajaba. Navarro acababa de salir del despacho. Dentro se quedaron 9 compañeros. Uno de ellos, Alejandro Ruiz Huerta. Nos encontramos con él en la puerta del local. Han pasado 4 décadas del asesinato. Estábamos allí sentados en unos bancos corridos, grandes, unos de cara a la pared, otros de cara a la puerta, y de repente pues volvió a escucharse el timbre. Luis Javier Benavides y yo estábamos juntos, íbamos a abrir, nos golpeamos para abrir, y este es un dato muy significativo porque de la postura que quedamos después de la entrada de los pistoleros iba a ser clave tu muerte o no. Abrió Luis Javier, yo estaba de espaldas a la puerta y noté por mis compañeros, como os veo a vosotros ahora, en la mirada de mis compañeros estaba pasando algo raro, ¿no? No sé, no sabía qué era, pero era algo, no era habitual, no era compañeros que llegaban y entonces cuando me di la vuelta vi que había unos pistoleros, unos pistolones enormes, y sin mediar palabra ya se pusieron a disparar loca y salvajemente sobre nosotros, con 2 oleadas de disparos distintos, una tiro a tiro para acabar con todos nosotros individualmente, y otra cuando ya estábamos en el suelo. Nos tiran por los suelos a todos, caemos unos encima de otros, y ahí es donde tenemos suerte algunos, claro. A mí me tapa el cuerpo Enrique Valdelvira, mi querido amigo Enrique Valdelvira, que estaba muerto, tapa mis zonas vitales
y a mí me quedan solo al aire la pierna derecha, en donde recibo 4 impactos de bala. Tengo la suerte que en el primer impacto me da una bala en el bolígrafo que llevaba en la camisa, la desvía, me abre una herida aquí, sin tocar el hueso, y nada más, ¿no? Tengo esa suerte, ¿no? Pasaron unos segundos, 30 segundos, acaso, ya no disparan más, me hago el muerto, intento levantar de encima mío el cadáver de Enrique Valdelvira, oigo como Luis, Miguel han salido a los teléfonos, había alguno abierto todavía, y al balcón del despacho pidiendo socorro, unas escenas dantescas. Cuando pasó todos los hechos, fue tan bestial el atentado que a la primera persona que vino a vernos al despacho le dije, nos han tirado una bomba, ¿no? Y empezamos a oír que había muchas sirenas por la calle, ¿no? Entonces nos asomamos al balcón que daba a la calle Atocha y vimos que en la puerta del despacho del 55 estaban varios coches de policía, ¿no? Entonces fue cuando les llamamos y vimos que no cogían el teléfono, ¿no? Entonces ya sí que nos extrañó, porque dijimos, qué cosa más rara. Y ya justo al salir a la calle, algunas personas de los bares que frecuentábamos pues vinieron a decirnos, han matado a todos vuestros compañeros, vienen por todos vosotros, iros, esto es horrible, ¿no? Y llegamos al despacho y en el despacho ya vimos todo el reguero de sangre que había en las escaleras y ya nos dijo la policía que estaban muy graves nuestros compañeros, que los habían llevado ya a los hospitales y ya desde ahí pues nos distribuimos para ir a los hospitales. Estas imágenes del despacho ensangrentado son parte de la historia de España, pero no las grabó la televisión pública. Lo hizo Tino Calabuch para el Colectivo de Cine de Madrid, un grupo de artistas vinculados al Partido Comunista. Cuando llegó con su cámara, ni siquiera habían limpiado la sangre. Cogimos la cámara y nos fuimos al despacho Atocha. Esas imágenes que son tremendas, el teléfono descolgado manchado de sangre, la silla plegable con papeles salpicados de sangre, el sofá, el anorak de Lola González Ruiz, describe exactamente el terror de aquella noche, ¿no? Jesús Duba fue uno de los primeros periodistas que llegó al despacho. Sonó el teléfono y preguntaban por mí. Ven a Atocha 55, que ha pasado algo muy grave. Logramos subir hasta el piso y bueno, allí se oían gritos y la situación era terrible, ¿no? Lleno de sangre todo y nos quedamos paralizados. Yo nunca iba preparado para eso, ¿no? Ninguno de los que vio aquello estaba preparado. Yo llego a la puerta, abro y veo aquello todo de sangre, pego un frenazo y veo todo aquel cuadro que no se lo olvidará nunca. Cuando avisaron y fueron las ambulancias a recogerles, les llevaron al hospital 1 de octubre. Mi hermano falleció esa noche y algunos ya llegaron muertos. Cuando llegamos al hospital y nos dijeron que estaban técnicamente muertos, ¿no? Pues te desmoronas, ¿no? Y me acuerdo que me eché a llorar, ¿no? Y es un shock tremendo, claro. La noche que los mataron, Manuela Carmena estaba embarazada. Meses después, dio a luz. Llegó a temer que el impacto de esas imágenes pudiera haber dañado a su bebé. En aquellos entonces yo creo que no había tantas ecografías como ahora y pensaba yo que haber vivido ese shock estando embarazada pues siempre me preocupó un poco, ¿no? Y al final cuando salió todo bien pues respiré, pero siempre tenía la sensación de que en un momento así fue un shock, claro, brutal. Fueron asesinadas 5 personas, un trabajador, un estudiante en prácticas y 3 abogados laboralistas. Otros 4 sobrevivieron a las balas. No hay día que Alejandro no recuerde
aquel 24 de enero de 1977. Yo sentía que se me iba la vida por el pecho, aunque es verdad que mis heridas no daban para eso, nunca dieron para eso, pero la verdad es que la sensación de haber compartido esa noche, esos 20 minutos de agobio, de terror, de espanto, pues daban para sentirse morir, ¿no? Y lo que me pasó durante muchos años, sentirme culpable de no haber muerto, ¿no? En la sentencia de los abogados de Atocha, nos fijamos en un detalle que se repite constantemente. Entraron preguntando por Navarro, que era un líder de comisiones obreras. Y fueron preguntando por Navarro. Los asesinos querían encontrar a Navarro. Que es así, preguntaron por Navarro. Sabían que le defendían en estos despachos. El de las pecas, el andaluz de las pecas, ¿no? Venían preguntando por mí. La Sexta Columna entrevista al hombre por el que preguntaron los asesinos. Un sindicalista de comisiones obreras, Joaquín Navarro. Yo he tenido la sensación de que yo he sido uno de los culpables de lo que pasó allí. Y si no hubiera estado yo, no hubieran ido a preguntar por mí allí, hubieran ido a otros sitios. Y ese es el motivo de que yo he tenido siempre. Navarro vuelve hoy a la calle Atocha, a la puerta del despacho de abogados. Se salvó por poco. Unos minutos antes del asesinato, había salido a tomar algo con algunos compañeros. Estaba tan cerca del local que tras el crimen llegó a escuchar las sirenas de las ambulancias. Escuchamos las ambulancias pegando tiros y salimos y están parados en nuestro portal, el portal 55. Él era el primer objetivo de los asesinos. Joaquín Navarro, líder de comisiones obreras en el sector del transporte. En sus mítines llevaba la contraria al todopoderoso sindicato de Franco. El sindicato vertical era capaz de llenar el estadio Santiago Bernabéu para aclamar al dictador. La llegada de su excelencia el jefe del Estado. Así le demostraban que los trabajadores estaban con Franco. En 1977, todo ese poderío se estaba desmoronando. Navarro había conseguido paralizar Madrid con una huelga del sector privado del transporte. Una semana de no te puedes creer lo tenso que estaba el ambiente en Madrid. Los transportes era como el último reducto en donde más fuerza tenían de querer seguir siendo sindicato vertical. Entonces, claro, esa huelga estaba poniéndoles en cuestión todo lo que significaba el transporte. El sindicato del transporte era algo más que un sindicato del franquismo. Y entonces había allí una mafia metida, que esa es la que dirigió el asunto. Desde el principio, la prensa apuntó a que los asesinatos habían sido un ajuste de cuentas en el sector del transporte. El sindicato vertical, franquista, representaba los intereses de la dictadura. No podían permitir que los sindicatos ilegales, como comisiones, acabaran una huelga con éxito. La policía señaló enseguida a este hombre, Francisco Albadalejo, líder del sindicato vertical del transporte. El transporte siempre ha sido clave a la hora de movilizar a los trabajadores para que otros sectores puedan también
verse afectados. Eso no lo soportaban. Y ahí Albadalejo lo quería cortar como fuera. Cortarlo como fuera, incluso con la violencia. No me callo. Nunca me he callado. Cuando Navarro no se callaba, Albadalejo le amenazaba. Tenía una extraña forma de interpretar el convenio colectivo cuando negociaba con el sindicato. Llegaba un momento de que se calentaba mucho las cosas, me enseñaba la pistola, más de una vez. Albadalejo siempre llevaba una pistola en el cinto, aquí atrás, la llevaba como los más profesionales del crimen. Pero Albadalejo solo desenfundaba para amenazar. Él no disparó, mandó a otros a que lo hicieran por él. Estos son los hombres que se presentaron armados en el despacho de Atocha: José Fernández Cerrá, Carlos García Juliá y Fernando Lerdo de Tejada. Los tres tenían algo en común: todos estaban vinculados con la extrema derecha, todos eran ultras. Empezamos con José Fernández Cerrá. Era militante de Fuerza Nueva. Según un informe médico del juicio, su personalidad era fronteriza con la de los psicópatas fanáticos. Fernández Cerrá, desde el primer momento, actuaba con total frialdad, y eso que iba con la cara destapada. Le daba igual ser reconocido o no, a no ser que fuese, porque no pensaba dejar a nadie vivo. Era una gente de extremísima derecha que se creían que ellos eran dueños del país, que pensaban que esa gentuza comunista y roja no iban a venir a quitarles lo que habían ganado con la gloriosa cruzada, y que pensaban que el otro no es humano, o sea que realmente no pasa nada porque le ejecutes, ¿no? En 1978, Rosa Montero entrevistó a los asesinos dentro de la cárcel. Reconoce que tuvo que hacer un esfuerzo para ser objetiva. Colocarte en el lugar profesional de la distancia, de intentar ver qué tipo hay ahí, ver qué tipo de gente puede hacer esa monstruosidad cuando estás verdaderamente horrorizada, cuando estás espantada, cuando estás asqueada. Fue un reportaje tremendamente duro para mí. A quien mejor recuerda Rosa Montero es al que más disparó: Carlos García Juliá. Carlos Juliá venía de una familia de sindicalistas verticales muy ultras. De pequeño me contó que jugaba al corro de la patata, y en vez de cantar el corro de la patata cantaba el cara al sol. El cara al sol era la música. El baile estaba al alcance de cualquiera. Un simple movimiento de brazo, siempre hacia arriba. Cara al sol con la camisa nueva, que tú borraste rojo ayer. A García Juliá no le había costado aprenderlo. A finales de los años 70, él era uno más de aquellos jóvenes fascistas que alzaban su mano con entusiasmo. Había crecido rodeado de los mensajes inequívocos de Blas Piñar, el líder de la ultraderecha. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! El peligro eran los rojos. La huelga, el conflicto, la grada, el caos callejero. Su desorden, sus huelgas. La oleada salvaje de huelgas. ¡Los traidores merecen el castigo! ¡Arriba España! ¡Arriba! La prueba de la cercanía entre el asesino y el ultra está en esta foto. Cuando Blas Piñar cogía su megáfono, a su lado, sujetando el mástil, estaba García Juliá, orgulloso. Era de un fanatismo absolutamente global. Un fanatismo que no se vino abajo ni en la cárcel. Cada año celebraban el aniversario de su crimen. El 24 de enero, ¿sabéis lo que hacían en la cárcel? Pedir marisco, y se ponían unas grandes mariscadas ese día para celebrarlo. Sin ningún tipo de arrepentimiento, lo cual significa qué tipo de personas eran. En 1991, García Juliá salió de la cárcel con un permiso.
Para entonces sí que decía estar arrepentido. Yo ya mostré mi arrepentimiento hace muchos años. Ahora mismo pues intento rehacer mi vida como puedo, trabajando. Cosas del mercado laboral, no tuvo éxito. Acabó encarcelado en Bolivia por tráfico de drogas. Como aún le quedaba pena por cumplir, el gobierno español pidió su extradición. Solicitar a las autoridades bolivianas la extradición de Carlos García Juliá. Pero llegó tarde. García Juliá se fugó. No fue el primero de los implicados que desapareció antes de tiempo. Fernando Lerdo de Tejada ni siquiera pudo ser juzgado. A él también le gustaba lo de alzar la mano, pero no la usó para disparar en los asesinatos de Atocha. Esperó a los asesinos a la puerta del despacho y no llegó a cumplir condena. El juez le dio un permiso para ver a su familia en Semana Santa y nunca más volvió a la cárcel. Tras la fuga le contó al ABC que tenía la conciencia tranquila porque no había matado a nadie. A un señor que le pedíamos 1.500 años, estaba preventivo y le dan un permiso para ir a una boda. Es como si a uno de ETA, que se ha cargado 5 generales, le dan un permiso para ir a la boda antes del juicio. Pues claro, el derecho legítimo de un preso es escaparse. Poner a ese hombre en libertad era abrirle las puertas para que se fuera. Lerdo de Tejada le puso en libertad el juez Gómez Chaparro, una indignidad del Estado de Derecho en España, cuando estaba implicado en la matanza de abogados de Atocha. Quedamos con un periodista que conoció bien a Gómez Chaparro, el juez que empezó la instrucción del caso Atocha. Francisco Gor siguió el proceso de los abogados laboralistas desde el principio. Allí enfrente estaba el tribunal. Yo estaba justo en esta parte. Recuerda que el primer juez asignado no podía ser imparcial. El mismo magistrado que durante años persiguió a los comunistas debía investigar su asesinato. Tiene que enfrentarse a gentes con las que él estaba de acuerdo cuando era juez de orden público. ¿Cómo este hombre en tan pocos días puede cambiar el chip? Es bastante difícil. La misma impresión tuvo una de las abogadas de las víctimas. Y que en eso tenemos que ser muy exigentes. 4 décadas después, Cristina Almeida aún sostiene que el juez no les dejó llegar hasta los verdaderos responsables del asesinato. No nos dejó el juez instructor ir a donde íbamos, cuando se veía que venía desde dentro de las fuerzas del régimen. Hubo una voluntad manifiesta del juez Gómez Chaparro de cortar los hilos que llegaban a la extrema derecha de este país y a sus líderes. Hizo mucho para que no tiráramos para arriba. La instrucción levantó tantas sospechas que un juez especial acabó sustituyendo a Gómez Chaparro. Cuando ya lo cambiaron, pues ya había habido una serie de pasos inútiles que habían impedido pues una auténtica investigación. Cuando comenzó el juicio, no entró ninguna cámara de televisión ni de fotos. El único registro visual es el de los dibujantes de los periódicos. Sus lápices dejaron para la historia a los amigos de los condenados cantando el Cara al Sol, o a este joven ultra haciendo el saludo fascista mientras llamaba cerdos a las víctimas. El día que terminó el juicio, toda la masa de asistentes, pues con toda tranquilidad, cantaron el Cara al Sol, vivas a Franco, vivas a José Antonio, insultos a las víctimas. Y dicen en público, cuando se habla de los 5 muertos, dicen 5 cerdos. Cerdos comunistas, por ser comunistas. Al final, por el atentado de Atocha, solo 5 personas fueron condenadas. Nos fijamos en los 3 personajes clave. A Francisco Albadalejo se le considera el inductor. Le cayeron 73 años de cárcel.
y murió entre rejas. José Fernández Cerrá fue uno de los hombres que disparó. Fue condenado a 193 años de cárcel. Cumplió 15 y salió en libertad. Carlos García Juliá fue el otro pistolero. También le cayeron 193 años de cárcel. También cumplió 15 y también salió en libertad. Los asesinos de Atocha se beneficiaron del mismo sistema democrático contra el que dispararon. Ya en el juicio, los que teníamos allí sentados, pues fueron condenados, es verdad, pero que nos quedamos con la idea de lo que era una trama, se convirtiera en un asesinato de un sindicato a unos abogados, cuando era mucho más, era la provocación de un régimen fallido que podía ser el franquista a un régimen que no había nacido que podía ser la democracia. La idea era dar un escarmiento, ¿no? Que ese escarmiento estaba planificado más arriba con la idea de parar los procesos democráticos que se veía que estaban fraguando de una manera muy evidente, pues es posible. Yo creo que no se esclareció nunca, puesto que no pudimos saber el final del contenido intelectual de la preparación de este atentado. Parece muy claro que la idea de buscar a Navarro era una pura excusa, ¿no? Estoy convencido que había una voluntad de eliminar a los opositores al franquismo, ¿no? Querían truncar la salida democrática. Cinco asesinados por pistoleros de extrema derecha. 2 días después, miles de españoles toman las calles. Quieren manifestar su duelo, su repulsa y sus deseos de libertad. Es la primera gran manifestación de la transición. Era la primera vez que hacíamos una cosa, digamos, legalmente, abiertamente. Era la primera vez que podían salir a la calle, era la primera vez legalmente, casi legalmente, sin tener problemas de represión. En aquel momento era decir, ya está bien, queremos democracia y estos chicos que han muerto, en parte hemos muerto nosotros con ellos. La manifestación del entierro fue impresionante. Fue una movilización como nunca se había conocido hasta ese momento. Él fue el encargado de organizar la seguridad del funeral. Luis Pérez formaba parte de la dirección del Partido Comunista. Con él y otros protagonistas de aquella marcha, recordamos lo difícil que fue hacer realidad aquella apuesta masiva por la democracia. Para empezar, el PC era entonces una organización clandestina, pero decidieron que el entierro de sus compañeros debía convertirse en un homenaje público. Lo fundamental para nosotros es que el pueblo de Madrid saliera a la calle, que todo el mundo entendiera a quién habían matado, por qué los habían matado y que detrás había una organización sólida, fuerte, responsable, que era capaz de hacer lo que se hizo en aquel momento. El gobierno de Adolfo Suárez no estaba de acuerdo, prefería un funeral discreto. Su propuesta era un entierro clandestino, un entierro a escondidas. Les hubiese encantado que el entierro hubiera sido una cosa que se les hubiese dedicado únicamente por sus familias. La justificación de las autoridades se llamaba miedo. Miedo a que la ultraderecha volviera a desenfundar. Que no hubiera ninguna provocación, que aquello se convirtiera en una situación que se pudiera considerar provocadora hacia la extrema derecha o hacia el gobierno. Además del PC, el Colegio de Abogados de Madrid también quería que la capilla ardiente fuera abierta y pública. Llamamos al general decano, Antonio Pedrón,
y le explicamos lo que había pasado y dijo, esto es un asesinato repugnante, esto no solamente va contra vosotros, sino que va contra toda la abogacía. Vosotros sois abogados de Madrid, abogados excelentes, valientes, y los cadáveres de vuestros compañeros van a salir del Colegio de Abogados. Y exigíamos que hubiera un funeral y que hubiera un enterramiento público como lección contra los asesinos y contra los que atacaban la democracia, ¿no? Antonio Garrigues Walker no era precisamente comunista. Él formaba parte de la dirección de ese colegio de abogados y apoyó la decisión. Ahí le ven, fumando un cigarrillo. Desde el Ministerio del Interior, pues la idea era, tengamos cuidado, tengamos prudencia. La palabra prudencia aparecía permanentemente. Y claro, este no era una situación en donde la prudencia tenía que prevalecer. Es decir, lo que tenía que prevalecer era la defensa de unos compañeros y la defensa de la democracia. Y lo lograron. El gobierno reculó y permitió el homenaje. Pero reconocieron que eran incapaces de garantizar la seguridad. Hay que decir que el gobierno no tenía ni idea de cómo resolver aquel problema. Les desbordaba la situación. Así que al final fue el propio Partido Comunista quien asumió el control. El orden lo mantuvo la gente de Comisiones Obreras y del Partido Comunista. El propio Partido Comunista no legalizado garantizaba la seguridad. Hoy Luis recuerda lo kafkiano de aquella decisión. Un partido ilegal haciendo el trabajo de la policía. El jefe de los grises a las órdenes de un comunista. De pronto veo venir al jefe de la policía uniformado y yo dije, madre mía, a ver ahora por dónde salimos, porque estábamos acostumbrados de ver un policía y salir corriendo, no nos vamos a engañar. Se cuadra delante de mí y dice, a sus órdenes. Entonces fue un momento clave, ¿no? Porque ese hombre dice, bueno, me han ordenado que me ponga a sus órdenes para todo lo que concierne a la seguridad del entierro. Y le dije, muy bien, se lo agradezco mucho, yo voy a estar aquí, me ocupo yo de la seguridad del entierro. Solo les pidieron moderación, que escondiesen sus banderas. Nos pidieron que no se exhibieran símbolos comunistas, es decir, que no llenáramos esto de banderas, que no hubiera provocaciones, que no hubiera cánticos, que no hubiera... Y les dijimos que efectivamente, que no los iba a ver. Si alguien le quería poner una bandera con la hoz y el martillo en la caja, o le quería traer una corona con la hoz y el martillo, o todo de claveles rojos, o lo que fuera, eso era, digamos, una manifestación familiar, personal, que el mayor grito que se iba a dar en esta plaza y en el recorrido era un silencio absoluto, porque era lo que en aquel momento merecían los muertos, ¿no? La manifestación fue un éxito. Miles de personas salieron a la calle en silencio para homenajear a los abogados asesinados. Se convirtieron en un símbolo por la libertad. Era impresionante ver los desfiles de coronas y coronas y coronas y coronas, más de 1000 de todo tipo, la mayoría con claveles rojos, con las cintas dando un mensaje a los muertos. Estaba lleno de coronas y luego en la calle, el día del entierro, eran flores y flores y flores. El puño se levantaba porque era el símbolo del partido en aquel momento. Había mucha gente con el puño en alto y en silencio total en acompañamiento de los que habían muerto. Es impresionante cómo la gente lloraba porque sentía que aquellos muertos eran sus muertos. Y ese cordón agarrado ahí, firme, como se les ve en las imágenes, serios, sabiendo el papel que estaban jugando en ese momento. Yo me llené de confianza y de seguridad.
de que todo iba a salir bien. Yo sentía que eso tenía que ser el comienzo de algo nuevo, ¿no? y de que eso iba a generar unos cambios positivos, ¿no? Aquel helicóptero blanco que sobrevoló el entierro. Allí estaba Juan Carlos, el rey, estaba viendo. Solamente el volver la cabeza desde el coche que acompañaba al féretro y ver la cantidad de gente que había, te impresionaba. Esa manifestación del duelo fue un espectáculo glorioso, fue un espectáculo democrático puro. Fue un ejemplo no solo de solidaridad con los muertos, sino de solidaridad con una sociedad que necesitaba tranquilidad, calma y democracia. Y yo creo que todo eso se vio en aquel entierro. I'm coming up only to show you down for word. And coming up only to show you wrong. Ramón Tamames formaba parte de la dirección del Partido Comunista, pero ese día no pudo asistir al funeral. Santiago Carrillo le había encargado una misión clave para su legalización: calmar a los militares. Lo planteé, ir al entierro y sustituir. No, hay que seguir hablando con los militares porque de ellos depende la legalización. Y estuvimos en una habitación que tenían alquilada en plan secretísimo y me estuvieron preguntando cuál era nuestro programa, qué tal. Se estaban informando. Como muchos españoles, estaban tratando de averiguar si realmente los comunistas eran el demonio que les había contado la propaganda franquista. El funeral de los abogados asesinados ayudó a diluir los temores del ejército y de gran parte de la sociedad. Eso acabó desbordando el vaso para el reconocimiento del PC. La legalización de los comunistas no se explica sin la contención que demostraron en el homenaje a los abogados de Atocha. Se ganó la legalización por bastantes cosas, porque era fuerte, porque había tenido una política inteligente de reconciliación, porque era un partido que quería la democracia, pero ese hecho, de esa demostración de fuerza, pero de fuerza serena, de fuerza controlada, yo creo que fue importantísimo para la legalización del Partido Comunista. No solamente a la legalización del Partido Comunista, sino, sin duda, a la democratización del país. Y un país no podía considerarse demócrata si excluía un partido, además un partido como el Partido Comunista, que yo creo que nadie cuestiona que había sido el elemento más efectivo y digamos más trascendental para acabar con la dictadura. Entre la manifestación y la legalización solo pasaron 43 días. El Sábado Santo de 1977, el gobierno de Suárez dio el paso definitivo. El sonido de la noticia en la radio pública aún estremece. Señoras y señores, hace unos momentos fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista... que el Partido Comunista de España ha quedado legalizado e inscrito en el... Ya eran legales. Y en la sede del PC brindaron para celebrarlo. A la izquierda de la imagen, copa en mano, Ramón Tamames. ¿Y con qué brindan ustedes? Con el Habana Club, era la sede del PC. Y algún cubano que fue por allí llevó una botella y se quedó la botella, no había nada más que eso. A los abogados de Atocha los asesinaron para matar a la democracia. Aquellos pistoleros y quienes los mandaban nunca pensaron que el efecto sería exactamente el contrario. Ese atentado consolidó al Partido Comunista,
aisló al búnker franquista y aceleró la llegada de la libertad a España. Fue el espoletazo final de la ultraderecha, ¿no? Y ellos mismos se debieron dar cuenta que se habían equivocado de pe a pa, ¿no? Porque habían unido a todo el país en pro de los peceros. Fue un hecho tan brutal que los que tenían, yo creo que ya todavía tenían tentaciones de seguir poniéndose en la radicalidad de la extrema derecha, creo que a muchísima de esta gente la sacó de ahí y dijeron no podemos seguir por este camino. Eso sirvió para que la historia de España emprendiera poco después otro camino que nos llevó a abrir la posibilidad de una vida diferente que se logró en buena parte en aquel momento. Muchas de las claves de la recuperación de la democracia en España tienen que ver con lo de Atocha, ¿no? Atocha probablemente era el quicio de una dictadura a una democracia, ¿no? Estos hombres fueron mártires de la democracia, y tendrían que estar más considerados en la historia de España. Ellos que habían luchado por la democracia, su muerte fue determinante de esa democracia por la que habían luchado. Vidas que querían cambiar España, y de hecho la cambiaron, ¿eh? Ellos no lo habrán visto, pero cambiaron España.